Bienvenidos a Pino Suárez 2, Domicilio del Diálogo, desde esta Galería de Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una ocasión muy especial, un gran gusto, un honor recibir a una de las plumas de las inteligencias más lúcidas que tiene nuestro país, a la doctora Soledad Loaesa. Doctora, gracias por estar con nosotros en el canal judicial. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy obligado a dar una muy apretada síntesis de la trayectoria de la doctora Soledad Loaesa, licenciada en Relaciones Internacionales, doctora en Ciencia Política, profesora investigadora del Colegio de México. Es usted investigador en el Centro de Estudios Internacionales de esta institución. Sus principales líneas de investigación son transición y proceso de democratización en México, el Partido Acción Nacional, las transformaciones de la sociedad mexicana en el siglo XX, entre otros. Doctora, ha publicado varios libros, capítulos y artículos en revistas especializadas en México y en el extranjero. Vemos con mucha atención y leemos sus artículos en La Jornada, en el periódico y en la revista Nexos también. Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía 2010. Doctora, nos dio mucho gusto cuando esto ocurrió, muy merecido reconocimiento. Entre sus libros publicados tiene grandes obras como La Oposición y Democracia, publicada en 1996, Reforma del Estado y Democracia en América Latina, también de ese año. Entre lo posible y lo probable, la experiencia de la transición en México en 2008, entre otros. Y doctora, quiero aprovechar el momento que ve el país, que merece análisis serenos, objetivos, entendidos de la realidad que estamos viviendo y del proceso del que venimos y a dónde vamos. Tomar como referencia dos artículos que usted ha publicado en las últimas semanas en el periódico La Jornada 1 y otro en la revista Nexos. El artículo en La Jornada, que le denominó usted la defensa del voto, dice usted en un párrafo: en mi caso, como el de muchísimos otros, la amenaza en mi sufragio, tal como lo emití, independientemente de mi preferencia, proviene de quienes se proponen modificarlo o anularlo desde la calle con movilizaciones y acciones colectivas de protesta. Y le llamó la defensa del voto. En la revista Nexos habla usted en su artículo, lo titula El lastre de la desconfianza. Y dice usted: lamentablemente los augurios para el próximo gobierno son sombríos. Si la desconfianza se ha apoderado de la elección, el próximo presidente o la presidenta también tendrá que arrastrar ese lastre que será una sombra permanente sobre sus acciones y un obstáculo para la realización de sus metas. Sobre estos dos temas fundamentales de análisis en la actualidad, ¿cómo podría usted diagnosticar el proceso electoral presidencial en el momento en el que nos encontramos? Bueno, pues desafortunadamente nos encontramos en un momento en el que el lastre de la desconfianza ha hecho sentir su peso, un lastre bien grande, y ha hecho sentir su peso sobre un proceso que, a mi manera de ver, hasta el día de la elección era absolutamente impecable. Desafortunadamente, las oposiciones, en particular la oposición López Obradorista, ha puesto en tela de juicio esa elección, a pesar de que participamos en ella como votantes y sobre todo como funcionarios de casilla cerca de 2 millones de mexicanos. Yo creo que fue una elección impecable y el problema que encuentro es que nuestra cultura electoral es relativamente frágil porque es una cultura muy joven y frente a ella se erige un pasado de fraude electoral muy largo, muy prolongado, que está muy presente también en la imaginación de muchos mexicanos. A mí me parece que el hecho de que hubieran ido a las urnas casi el 62% del electorado era una muestra de confianza. Contrariamente a lo que sostienen algunos, antes del día de la elección, los mexicanos no podían mostrarse desconfiados, descontentos, insatisfechos, pero el hecho de haber salido de su casa y haberse tomado el trabajo de ir a votar, estaban expresando con sus actos un acto de confianza en el sistema electoral. Y eso me parece fundamental. A mí no me importa lo que digan, lo importante es lo que hacen. Y lo que hicieron fue ir a votar. Eso quiere decir que sintieron, pensaron, creyeron que su voto contaba
que su voto era importante y que su voto iba a ser respetado. Si hubieran pensado lo contrario, no van a votar. Entonces, creo que eso es muy importante y forma parte de esta imagen que yo tengo de la elección como una elección impecable. Desafortunadamente, la oposición, en un par de días después de la elección, 2 o 3 días, la oposición de izquierda en particular, rechazó los resultados. A muchos no les extrañó, porque pensaban que hay un patrón de comportamiento de parte del candidato de la izquierda, según el cual no acepta, nunca ha aceptado resultados electorales, porque siempre le han sido desfavorables, nada más aceptó los que le fueron favorables aquí en la Ciudad de México. Y de entonces acá se ha iniciado un proceso de descalificación de la elección por parte de la izquierda. Los argumentos que se utilizan, algunos de ellos son válidos, me refiero en particular al gasto excesivo por parte del PRI, pero no me parece suficiente ni suficientemente sólidos como para invalidar la elección, que es lo que ellos pretenden. Estamos en un momento crucial en el que, sin embargo, la desconfianza parece haber disminuido. Y yo creo que ha disminuido por el peso de la institucionalidad que priva en México. La razón por la cual yo defiendo el proceso electoral y defiendo mi voto frente a aquellos que lo quieren invalidar por las marchas en las calles es porque yo creo que los conflictos políticos únicamente se resuelven a través de las instituciones, no al margen de las instituciones. Y creo que nos hemos dado una institucionalidad electoral lo suficientemente fuerte, lo suficientemente efectiva como para garantizar la limpieza de una elección. El lastre de la desconfianza era inmenso, yo diría, pero al mismo tiempo se está desgastando. Se está desgastando además porque los argumentos de la oposición son frágiles, son francamente frágiles. Y yo veo que las movilizaciones en torno al rechazo de la elección son menos entusiastas, menos enérgicas. Quizá me equivoque, pero tengo la impresión de que ese lastre de desconfianza, que es un lastre histórico, empieza a desinflarse por el peso de la institucionalidad. Hablaba usted de un tema muy importante que tiene que ver con la congruencia. Hubo resultados electorales muy positivos para la izquierda. En el Congreso en general, en el Senado de la República, en el Congreso Federal, en estados donde se ganaron gubernaturas que históricamente habían pertenecido a otros partidos, lo digo concretamente en el estado de Morelos, en el estado de Tabasco. Esta fuerza ganó la gubernatura, nada despreciable las posiciones que tienen y que se han definido conforme a la legalidad en el Tribunal Electoral después de algunas objeciones que se determinaron, pero finalmente el resultado positivo, ahí no hubo reclamaciones. Pareciera que se reclama solo donde se pierde. Bueno, ese también es un patrón y eso ocurrió en el 88. Hay mucha gente que considera que la elección del 88 fue fraudulenta. Yo creo que fue una elección tremendamente desorganizada. Creo que fue una elección que intentaba ser una elección muy moderna y que las fuerzas políticas se desataron y provocaron un enorme desorden. Nadie va a saber cuáles fueron los resultados en el 88. Y no había controles tan no había rigurosos controles, como los hay ahora. Pero en donde hay un patrón es en el reconocimiento de los triunfos en el Poder Legislativo y el desconocimiento del triunfo de la presidencial. O sea, ya es una estrategia que ya se probó. No tiene sentido, a mi manera de ver, aceptar los resultados para el legislativo y rechazar los resultados para la presidencial, porque eso supondría una capacidad de cometer fraude verdaderamente extraordinaria. Estamos hablando de las boletas, las mismas casillas, los mismos electores, los mismos funcionarios. ¿Están dispuestos a separar, pueden discriminar el voto presidencial del voto legislativo? Me parece muy difícil.
Si efectivamente se trata de cuestionar y hay dudas muy serias respecto a la elección, entonces, como en el 88, Manuel Cloutier dijo, hay que desconocer, hay que anular toda la elección y celebrar una nueva. El PAN dijo que no y dejó solo a Cloutier. Entonces se debilita muchísimo el argumento de la oposición si intentan hacer esa diferenciación, porque es muy difícil de sostener y yo creo que es muy difícil de probar. Entonces yo creo que los argumentos son inválidos. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque tienen ganancias muy importantes, efectivamente, como usted lo ha dicho. En el caso del Distrito Federal, bueno, ganaron 67% del voto, qué barbaridad. Arrasaron. Y a nadie se le ocurre decir que van a revisar las casillas Zapatero, a nadie se le ocurre decir que hubo un fraude gigantesco o que el gobierno de la ciudad llevó a cabo una campaña de propaganda política y de publicidad que rebasó los límites, cuando nosotros aquí como habitantes de la Ciudad de México sabemos perfectamente bien que hay una red bien construida de intereses clientelar que mucho heredó el PRI local y que ha sido renovada y mantenida por el PRD y que esa es la base de la fuerza del PRD en la ciudad. Entonces, efectivamente, están haciendo, no toman en consideración cuáles son los datos que esos mismos datos que ellos presentan para cuestionar el triunfo del PRI podrían ser utilizados para cuestionar los triunfos del PRD. ¿Es válido, usted siendo una experta en ciencia política, decir, si no votas como yo creo que debes de votar, te descalifico? Porque para millones de ciudadanos que con una profunda convicción, como usted lo señaló y lo describió, salieron ese domingo con su credencial de elector, la tenían regularizada, acudieron a votar, llovió por la tarde, ese ciudadano que se preocupó por cumplir con su deber cívico, es descalificado porque votó por tal partido, por tal candidato. A mí es lo que me parece que además es un remanente de la cultura autoritaria. O sea, el autoritario no tolera que alguien piense de manera diferente, tenga una opinión distinta. El que otro tenga una opinión distinta significa que el otro está equivocado. En lugar de decir, bueno, nada más piensa de manera diferente, no, lo descalifica diciendo está equivocado o alternativamente está siendo manipulado o lo compraron. No, me parece que eso lo que revela es básicamente el talante autoritario que todavía está presente en nuestra cultura. En este caso se manifiesta en particular en la descalificación del voto por una preferencia política distinta. Pero yo creo que el talante autoritario se hace presente de muchas maneras y en muchas dimensiones de nuestra vida cotidiana y también de nuestra vida política. A mí me parece que además hay una gran arrogancia de quienes descalifican el voto de otros por otros partidos, porque parten del presupuesto de que el voto bueno es el de ellos. Es el voto crítico, es el voto pensado, es el voto informado. Entonces, todos los demás, si estamos hablando de los López Obradoristas que utilizan sobre todo este argumento, que recibieron 12 millones de votos, si no me equivoco. Aproximadamente. Y entonces eso supone que los 33 millones de votos de los otros mexicanos no son pensados, no son críticos, no son racionales. Y eso, francamente, pues es inaceptable, la verdad. A mí, por ejemplo, haciendo una reflexión, nadie ha descalificado a quienes votaron por Gabriel Cuadri, por ejemplo. Con todo el respeto que nos merece, fue un candidato a la presidencia y contendió, estuvo en la boleta y hubo quien votó por él, hubo miles de mexicanos que votaron por él y nadie ha hablado de descalificar esos votos que fueron para Gabriel Cuadri. Parecía que se enfocan las baterías a la descalificación preconfigurada, ¿no? Así es. Y como le digo, no es la primera vez que ocurre. Los votantes por el PRI han sido descalificados una y otra vez desde el 94. Yo en el 94 es cuando recuerdo que primero hubo una descalificación de los votantes por el PRI. Es un tema sobre el que habría que trabajar. En lugar de preguntarse por qué votan por el PRI y dar la respuesta más sencilla, es que los manipulan, es que los compran, es que no saben lo que están haciendo.
habría que tratar de partir del presupuesto de que el votante es racional. Entonces quiero entender cuáles son las razones que lo llevan a votar por el PRI. Y así nos vamos a explicar por qué hay tantos priistas en México. Que lo que resulta de la elección es que hay muchos priistas en México. Después de la derrota del 2000, empezó a subir el voto por el PRI de manera consistente hasta el 2012, y eso no hay más que ver los resultados. Si los perredistas miraran esos resultados, o si Andrés Manuel López Obrador examinara esos resultados, vería que el triunfo en la presidencial no era una sorpresa, sino que podía muy bien preverse sin necesidad de recurrir a encuestas, sino simple y sencillamente haciendo un análisis de la trayectoria del voto en 2009, en 2006, aumenta consistentemente el voto por el PRI. Siguiendo los momentos con cierta cronología, doctora, digamos que es la hora de los jueces, es la hora en la que el Tribunal Electoral está analizando todas las impugnaciones. Estamos a unos días de que se dé la resolución y la decisión de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal de este poder para determinar si se declara la validez de la elección y si se entrega constancia de mayoría al ganador, al que obtuvo mayor número de votos. También hay una tendencia a descalificar a los jueces. Si no fallas, como yo espero que resuelvas, entonces vas a ser copartícipe de lo que se llama fraude, de lo que se llama una tendencia que engañó al pueblo de México, etcétera, etcétera, etcétera. Esos argumentos que escuchamos todos los días y que se publican también mucho todos los días. Bueno, lo que a mí me sorprende es que para esta corriente política en México, la elección es cosa juzgada. Es decir, yo no sé por qué recurren ya al tribunal si ellos ya hicieron un juicio. Ahora bien, a mí lo que me preocupa de esta estrategia política, porque lo que ha hecho López Obrador y las gentes a su alrededor es seguir una determinada estrategia política, cuyo objetivo no me queda muy claro todavía. Pero bueno, hagamos eso a un lado. Lo que me llama la atención es que es una estrategia que tiene o que logra, no sé si es su propósito, me puedo imaginar que sí, pero logra confundir tremendamente a la opinión, porque presenta una serie de documentos que uno no sabe lo que dicen. Entonces nada más aparece en pantalla la persona que está haciendo la denuncia y dice, aquí tengo este documento y este documento prueba que hubo una transferencia, ¿no? Y es contundente. Y acá tengo otro, y tengo 100 más, y tengo una caja que tiene 500 más. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué dicen esos documentos? Cuando uno lee la descripción del documento en la prensa, pues no parece ser una prueba contundente de nada. Hay una transferencia dentro de unas cuentas de banco que pertenecen al gobierno del Estado de México, pero no sabemos a qué se destinó, no sabemos de dónde vino. Probablemente el gobierno del Estado de México puede aportar las pruebas para avalar la legalidad de esas transferencias, pero para la opinión, en términos de la opinión, yo creo que el efecto es grande, el efecto de esta estrategia. Y el problema es qué tan lejos va a llegar para minar la institucionalidad del país. Desde un principio, desde antes de que se realizara la elección, sabíamos que las autoridades del IFE eran un blanco de ataque para algunas fuerzas políticas. No únicamente el PRD, el PRI también en su momento ha tomado como blanco de ataque a las autoridades del IFE. ¿Por qué? Porque las autoridades del IFE ponen límites, porque las autoridades del IFE son responsables de que las reglas se cumplan y se respeten. Y los actores políticos siempre están buscando violar esas reglas, darle la vuelta a las normas, aprovecharse de cualquier resquicio posible y escapar a la vigencia de la norma. Bueno, ahora ya vimos que de la autoridad del IFE ya pasamos a los magistrados. Ahora los magistrados son el blanco de ataque, ya fueron denunciados con antelación, quizá porque es parte de la estrategia. Denunciar con antelación
el resultado. Para generar presión. Para generar presión, pero yo no sé qué va más allá, qué hay después de eso. O sea, si supongamos que este descrédito tiene efecto, supongamos que los magistrados y los consejeros del IFE, todos van a ser rechazados por la opinión en masa. ¿Qué sigue? ¿Qué tipo de institución puede construir una fuerza política que se dedica sistemáticamente a socavar la legalidad, la imparcialidad, la seriedad de esas instituciones, en cuya construcción ha participado activamente? Porque no podemos olvidar que el diseño de las instituciones electorales es producto de una negociación y de un trabajo muy dedicado de las fuerzas políticas, de los partidos políticos. No podemos olvidar que ahí donde han concentrado sus energías ha sido justamente en el terreno electoral. Y ahora resulta que están insatisfechos con esas instituciones y que ellos mismos las están socavando. Es un poco sorprendente, es como la serpiente que se muerde la cola. Entonces, eso es preocupante, pero por otro lado, yo confío mucho en el sentido común de los mexicanos. Somos bastante sensatos, me parece a mí, o muy conservadores. Tomemos el adjetivo que preferamos. Y por eso lo que quiero decir es que somos reacios a la aventura política, muy reacios. Somos muy renuentes a lanzarnos por caminos desconocidos, y eso es algo que quizás tendrían que tener en cuenta quienes protestan ahora en contra del voto, que ellos mismos tienen propuestas bastante conservadoras y que miran mucho más hacia atrás que hacia adelante. Entonces, yo creo que habría que apostar más es decir, lo que yo criticaría sería más bien el conservadurismo del electorado mexicano, que es un fenómeno amplio que abarca todas las fuerzas políticas. No me refiero exclusivamente al PAN, ni me refiero al PRI, sino que los tres grandes partidos son partidos que hacen propuestas muy moderadas, por llamarlo de alguna manera. En términos de política económica, hay una continuidad en México de 24 años. Y eso que tuvimos un cambio importante de partido. Y en las propuestas del candidato del PRD no vimos nada que fuera verdaderamente escandaloso. Quizás para los más liberales dentro del gobierno, la promesa de mantener el monopolio estatal de Pemex, pero creo que es lo único que puede haber llamado la atención. De hecho, no deja de ser hasta sorprendente que las tres fuerzas políticas, sus planteamientos, sus plataformas, fueran bastante similares. Tiene muchas coincidencias. Muchas coincidencias. En el área de seguridad, muchísimas coincidencias. A pesar de tener ideologías diametralmente opuestas, en teoría. En teoría. O sea, hay que ver cómo traducen esas posiciones en términos programáticos. Doctor, tenemos 5 minutos y quiero aprovechar con su experiencia preguntarle ¿qué significa el regreso del PRI? ¿Qué significa que el PRI obtenga mayor número de votos para su candidato a la presidencia? ¿Qué significa que Graco Ramírez, por ejemplo, de izquierda, tenga Morelos como gubernatura? ¿Qué significa que el PRD haya un voto diferenciado en la sociedad? Abrumador para el PRD en el Distrito Federal y sin embargo no se le dio la confianza de acuerdo al resultado a nivel nacional a su candidato a la presidencia. ¿Qué mensajes, qué diagnóstico nos da este voto diferenciado? ¿Cuál es el mensaje de los mexicanos en la urna? ¿Qué significa el PRI? Bueno, son muchas preguntas y tenemos poco tiempo. Lo sé. A ver, voy a tratar de contestar algunas de ellas. ¿Qué significa el triunfo del PRI? Pues mire, una primera interpretación que se me ocurre es que el partido de izquierda está en falta. Yo creo que para muchos, si el PRD fuera una alternativa confiable, mucho más sólido, menos propenso
a gestos, ya sea gestos circenses, por decirlo de alguna manera, o gestos dramáticos, quizás tendría más electores. Porque de todas formas la izquierda y el PRI está, pese a su interminable lista de pecados, el PRI está asociado con una tradición estatista y de políticas públicas que han hecho mucha falta en México en los últimos años. Entonces, a mí me parece que la sociedad vota por el PRI pensando en que quizá va a representar un regreso del Estado, del intervencionismo estatal, que en una sociedad pobre como la nuestra parece absolutamente indispensable. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que no es de extrañar que en el Distrito Federal el PRD, la izquierda, gane. La Ciudad de México es una ciudad tradicionalmente de oposición. Así es. Desde que uno lo recuerda, me gusta siempre citar que en las elecciones federales de 1955, imaginemos lo que era aquello, el momento fuerte del PRI, el PAN obtuvo en el DF 33% del voto. Que era increíble para esa época. Increíble. Pero es que es una ciudad de oposición. Entonces, el PRD triunfa en la medida en que es un partido de oposición al gobierno federal. Y desde luego no tenemos, en el DF no tenemos nada que ver ni con Jalisco ni con Guanajuato. Porque también yo creo que hay que tener presente que el voto fue en contra de 12 años del PAN, del gobierno panista. ¿Los mexicanos castigaron al PAN en las urnas? Absolutamente. Creo que el dato central de explicación de los resultados electorales es el descontento con las políticas de los gobiernos panistas, y es algo que hay que tenerlo presente. Olvidémonos de la televisión, de los medios, de las encuestas, y eso es algo que por alguna razón desde luego el PAN no quiere ver, aunque los panistas están haciendo un ejercicio de examen de conciencia que deberían de hacer los otros partidos, pero yo sí creo que el descontento con los gobiernos panistas es un dato central para entender los resultados de la elección, mucho más importante que cualquier otro. Y yo creo que uno de los errores del PAN fue pensar que la cultura de León, Guanajuato, era la cultura nacional. Y por eso lo que quiero decir es que quizá yo señalaría 2 o 3 temas centrales como errores de los gobiernos panistas. Uno, una agenda social extraordinariamente conservadora. Por eso digo yo que es un error pensar que Guanajuato es todo México. Entonces, esa agenda muy conservadora, el traer de regreso a la iglesia, a la vida política, ha sido un error del PAN, sin darse cuenta que hay una proporción muy alta de mexicanos que rechaza totalmente esa participación. O sea, lo que yo creo que han hecho los gobiernos panistas, tanto los federales como los estatales, es poner en tela de juicio los valores republicanos. Y esos valores republicanos son muy fuertes. El Estado laico, ¿no? Exactamente. Es un pedestal de nuestra democracia. Exacto. Y de nuestra historia. Sí, por supuesto. Es una historia muy larga la que tiene el laicismo en México. Entonces, en ciertas dimensiones, los gobiernos panistas han sido antirrepublicanos, y en México la conciencia republicana es muy profunda y está muy presente. Yo diría que había que leer los resultados desde ese punto de vista, y cosas como, por ejemplo, la venta de Mexicana de Aviación. Es como una afrenta a ese nacionalismo mexicano tan vapuleado en los últimos 20 años. Y yo creo que esos temas sería bueno que los tomaran en cuenta quienes llegan al poder el 1 de diciembre. Para hacer su control de daños, ¿no? Para hacer su control de daños y para tomar reconciliarse decisiones con la sociedad, porque ahorita la sociedad está peleada con todos sus partidos. Con todo y que hemos aquí hablado del triunfo incontestable, yo creo incontestable del PRI, yo creo que la sociedad está peleada con sus partidos. Y eso, en primer lugar, no le conviene a nadie, y en segundo lugar es algo que tiene que remediar el gobierno, en primer lugar, porque es un gobierno que va a entrar con... Hay mucho que reconstruir para México, ¿no? Así es. Doctora, se nos ha agotado el tiempo, 29 minutos. Le agradezco mucho
como siempre, las atenciones con el canal de la Corte. Y bueno, gracias por estos minutos y esperemos seguir conversando con usted en acontecimientos futuros que serán muy interesantes sin duda para Muchas México. gracias a usted por el interés y por la invitación. Gracias, doctora. También le agradezco a usted el favor de su atención a Pino Suárez II. Lo invito a que siga en el canal judicial. Muchas gracias. Yo creo que hay una crisis en el sentido de que nos estamos enfrentando a los costos altísimos de no obedecer la ley y de no exigir a los que nos gobiernan que apliquen la ley y que ellos mismos se sometan a la ley.